Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Buenos días, hermanos y hermanas que se encuentran en línea. Hemos llegado al capítulo 12 de Segunda de Corintios. De hecho, del capítulo 10 al capítulo 13 es la parte final del libro de Segunda de Corintios. Ustedes pueden ver que todavía hay luchas en la relación entre el apóstol Pablo y la gente de la iglesia de Corinto. Parece que hay una situación en donde todo está como en progreso, pero no está totalmente resuelto. Nosotros podemos ver progresos en la iglesia de Corinto. Y ellos estaban al final dispuestos a recoger ofrenda y pasarla a Titus y a los otros dos hermanos. Así que si ellos tuvieran una relación realmente terrible, ustedes pueden saber que ellos no estarían dispuestos a dar la ofrenda al grupo que mandó Pablo. Ellos no hubieran estado dispuestos a dar el dinero que habían recogido a Tito y a los dos hermanos que había enviado Pablo. No hubieran confiado en Pablo. Al final, ese dinero se hizo llegar en su totalidad a Jerusalén. Así que hay progresos, pero podemos ver que la relación no está completamente restaurada. Hay todavía muchas luchas. Yo pienso que esa es la realidad de nuestras vidas y la realidad de nuestra fe. Algunas veces nosotros pensamos que en la superficie todo está bien, por la superficie todo está bien, pero no es así de simple. Y nosotros creemos que tenemos una comprensión más profunda de la vida, y así es como aprendemos en este tipo de relaciones. Y pienso que Pablo está siendo probado por la iglesia de Corintios en gran medida. Así que en el capítulo 12, Pablo está nuevamente abriendo su corazón. Él está diciendo lo que él no quería decir. Él está diciendo cosas de las que él no quería jactarse, pero él se las está diciendo aquí a la gente de Corintio. Para jactarse es algo que no está en el corazón de Pablo. A él no le gusta jactarse. Porque cuando usted es un apóstol, cuando usted mira una iglesia como la de Corinto, ¿qué más puede usted decirle? La gente ya ha cambiado un poco su corazón, pero ¿cómo pueden ellos realmente reconciliarse y regresar a Dios? Aquí se está hablando de los superapóstoles que están puestos en alta estima por la iglesia de Corintio. Si ellos escuchan a estos superapóstoles, no sabemos, pero ellos los usan como una excusa para no escuchar a Pablo. Así que ellos no quieren totalmente someterse a Pablo y usan a los superapóstoles como excusa, pero el apóstol Pablo no se rinde en asuntos de las relaciones, especialmente relaciones cercanas. Si siempre se habla de dinero o de la condición del corazón, si usted no puede hablar de las condiciones de su corazón, entonces usted habla de cuánto dinero hace, cuánto dinero gana, con cuánto usted contribuye. Pero entonces eso llega a ser muy materialista. Llega a ser muy materialista cuando la relación llega a ser muy amarga.
Pero Pablo habla de algo diferente, de algo que no es dinero. Pero cuando Pablo ve cómo la condición de la iglesia de Corintios se encuentra, él no espera que ellos paguen por sus gastos personales. Así que cuando Pablo habla acerca de dinero con la iglesia de Corinto, de hecho está hablando de dinero que va a ser ofrendado a la iglesia de Jerusalén, que es como una obligación básica, como a un apóstol, el apoyar a la iglesia de Jerusalén. Sin la iglesia de Jerusalén no habría iglesias hijas, no habría iglesias afiliadas en otras partes del mundo. Así que ahora la iglesia madre tiene necesidad. Así que es una muy buena oportunidad para construir esa relación, esa comunión con la iglesia madre. Es una muy buena oportunidad para que la iglesia gentil apoye a la iglesia de los judíos. Con esto en mente es que Pablo habló acerca de dinero a la iglesia de Corinto. Así que previamente Pablo había hablado acerca de lamentos, acerca del regreso, pero es solo en el capítulo 12 y 13 que nosotros podemos ver que Pablo todavía no está seguro acerca de su relación con la iglesia de Corinto. Él está inseguro acerca de la relación con la iglesia de Corinto. Pero nosotros podemos ver que Pablo todavía, aún así, él abre su corazón a la iglesia de Corintios, porque esa es la naturaleza básica de la vida cristiana. Si usted no puede abrir su corazón y hablar a la gente, entonces esa no es una forma de vida cristiana para nada. Le doy un título a este capítulo para hoy. En la gracia de Cristo, usted solo se jacta de sus debilidades. Como un padre apostólico. Usted puede jactarse de muchas cosas, siendo como Pablo. Pero cuando él se jacta de sí mismo, él puede jactarse de muchas cosas, pero él no quiere compararse a sí mismo. Él no quiere usar comparación. De lo que él quiere jactarse es acerca de sus propias enfermedades en su vida, acerca de sus debilidades en su vida. Es solo son estas debilidades y solamente ellas las que han hecho que él pueda acoger, abrazar la gracia de Dios. Así que en el versículo del 1 al 2, él no se jacta de una experiencia que sucedió hace 14 años atrás. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ahora él está hablando acerca de esas experiencias que estuvo con el Señor. Él tiene una relación real con el Señor. Y en estas relaciones, él tuvo una relación en el ámbito espiritual. Y cuando nosotros escuchamos este tipo de cosas, realmente las deseamos. Pero para Pablo, su fe no es solo conocimiento, es una verdadera, es una real experiencia, relación. No es solo que en su cuerpo él lo experimenta, sino que también en su espíritu él experimenta esta relación con Dios, sea en su cuerpo o sea fuera del cuerpo. No es solo en su cuerpo, en su carne, sino que su espíritu también se ha encontrado con el Señor. ¿Cómo no va entonces a gloriarse, a jactarse de ello? Y él dice, es alguien que yo
conozco. Por supuesto que es Él mismo, pero Él no quiere decirle a la gente que ese hombre es Él. No quiere decir que está hablando de sí mismo. Así que Él comparte esta experiencia de una persona en lugar de hablar de sí mismo como primera persona. Y conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sí, en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él fue arrebatado a un lugar que es solo donde está Dios. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Era el tercer cielo, eso era el paraíso. No era un lugar que no tenía lenguajes, pero es un lugar que se habla algo que no puede expresarse con lenguaje humano. Es algo que está más allá de nuestra mente racional. Algunas veces cuando nosotros pensamos en las cosas que pasan, que son más allá de nuestra mente racional, pensamos que no son reales, pero de hecho nuestras mentes racionales son muy limitadas. Nosotros entendemos muy poco acerca del todo el mundo, pero es solo a través de revelación que uno puede entender. Versículo 3. Él habla de eso 2 veces. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Es la segunda vez que lo menciona. Dios lo sabe. Solo en esa clase de escenario, Él no sabe cómo es que se dio esa situación. Solo Dios lo sabe. Pero para Pablo eso era suficiente. Y en ese lugar que habían palabras inefables, palabras que no se pueden expresar, palabras muy místicas. Versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Así que cuando nosotros escuchamos esto, si usted tiene esta clase de deseos, ¡guau! Yo estoy muy feliz por usted. Si usted piensa que es solo la experiencia de Pablo, me olvido de eso. En la historia de la iglesia hay ciertas denominaciones que se llaman las denominaciones místicas. Y estas clases de experiencias traen mucha clase de cambios a las iglesias y a las vidas de las iglesias. Y Pablo está diciendo que él se gloriaría de ese hombre. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Versículo 5. Así que esta clase de experiencias místicas, si usted se gloria de ellas, usted no debe de ser arrogante. Pero yo no me gloriaré, porque la gente podría verme a mí más grande de lo que yo soy, o podría tener un concepto de mí mayor de lo que yo soy. Y nosotros sabemos que cuando Pablo se pone en pie ante la iglesia de Corintio, Pablo realmente ha tenido grandes experiencias, asombrosas experiencias en su vida. De hecho, él había mirado al Señor en el tercer cielo, pero Pablo no habla de estas cosas. ¿Y por qué es que él las habla o la menciona ahora? Porque la iglesia de Corinto está hablando acerca de estos superapóstoles. Y Pablo no quiere hablar de esto, pero tiene que mencionar esto. En versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Entonces Pablo es alguien que se conoce a sí mismo, es alguien que sabe cómo comportarse a sí mismo. Él sabe que si él se jacta de estas cosas, si él se gloria de esto, él sería orgulloso y él miraría con menosprecio a las demás personas. Y él llegaría a ser una persona que se siente por encima de los cielos y que ya no podría estar pisando la tierra.
Y además le fue dado a él un aguijón en mi carne, dice la escritura, versículo 7. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Así que cuando usted tiene un aguijón en usted, usted lo va a notar todo el tiempo, ya sea en su cuerpo, usted siempre va a notarlo y eso le va a hacer sentirse a usted mal, no va a sentirse confortable. Así que si usted no se siente que algo le molesta todo el tiempo, entonces eso no es un aguijón, porque un aguijón es algo que lo hace a usted sentirse mal todo el tiempo, todos los días. Y aunque usted deseara olvidarse de ello, no sentirlo, aún así usted lo siente. Así que cuando usted siente el dolor, ese es un ataque del enemigo, de Satanás. Pero él se recuerda a sí mismo que cada vez cuando él siente ese dolor, él sabe que eso es para que él no se enaltezca sobremanera. Algunas personas dicen que podía haber sido un problema con la vista de Pablo. Algunas personas dicen que podía ser un dolor físico en su cuerpo después de que había sido latigado o golpeado en otras iglesias. Y entonces él sentía el dolor todo el tiempo. Y este aguijón, él había orado al Señor 3 veces. Él había clamado al Señor 3 veces. Nosotros algunas veces olvidamos rogarle al Señor por esto y solo nos acostumbramos a vivir con ello. Pero no, cada parte de nuestro cuerpo es algo que le importa a nuestro Dios, a nuestro Señor. Así que entonces él fue y él oró, él rogó por esto ante el Señor. Y creo que este diálogo es muy importante. Muchas veces nosotros no creemos en la oración y entonces no oramos. Algunas veces oramos, pero solo decimos lo que nosotros queremos decir, pero no nos quedamos allí para escuchar a Dios, no nos quedamos para escuchar la respuesta de Dios. Y de hecho lo que Dios nos responde a nosotros es mucho más importante que lo que nosotros le decimos a Él, porque una palabra que Él nos dice vale más que 1,000,000 que nosotros digamos. Nosotros decimos muchas palabras al Señor, pero perdemos el escuchar lo que Él nos quiere decir. Nosotros no tenemos que ir al tercer cielo, pero aquí nosotros podemos escuchar lo que Dios nos quiere decir en oración. Así que nosotros vemos que Pablo no está manipulando a Dios. Ustedes saben, muchas veces nuestras oraciones son una forma de manipular, tratando de manipular a Dios. Le decimos a Dios, oh Dios, usted tiene que hacer esto por mí, porque si usted no lo hace, usted no me ama. Usted no es, entonces, usted no es poderoso, usted no es todopoderoso si no hace eso. Muchas de nuestras oraciones tienen ese elemento de manipulación ante Dios, pero Dios no tiene por qué escuchar nuestras demandas, Yo lo voy a poner de una forma muy simple en cantonés y usted lo va a entender. Dios está dispuesto a escucharnos a nosotros, pero Él no está escuchando nuestras órdenes. Él no está allí para escuchar a nuestras órdenes. Él está muy complacido en escuchar nuestras palabras. Es una interacción en nuestra vida con Él, pero Él no escucha nuestras órdenes. Así que como padres tampoco. Nosotros no solo escuchamos las órdenes de nuestros niños, de nuestros hijos. Nosotros no solo seguimos las órdenes de nuestros hijos. O si quieren caramelos entonces o confites, entonces les damos. No, de otra forma seríamos o estaríamos siendo manipulados por nuestros hijos. Así que esta clase de impulsos son muy fáciles para la gente y hacia Dios. Pero lo que Dios le dice a Pablo es: mi gracia es suficiente para usted, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso significa que Pablo
Eso significa que Dios no escuchó a la oración de Pablo para quitarle ese aguijón. Porque Dios lo que le dice es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo aceptó esta oración de parte del Señor. Y Pablo dejó entonces que ese aguijón siguiera en su cuerpo. Y cada vez que él se sentía débil, él sentía entonces la fortaleza de Dios se perfeccionaba en su debilidad. Así que Pablo se gloriaba acerca de su debilidad aún más, porque es la clave para abrir el poder de Dios. Así que él no se olvidaba de esto. Así que cada vez que él enfrentaba las debilidades, él sabía cómo confiar en el poder del Señor aún más. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo tengo dos casos, o Pablo estaba muy triste o Pablo realmente estaba experimentando el poder de Dios. Así que entonces no hay aguijón que le pueda herir a Pablo ya más. Ya no hay aguijón que le pueda herir. Él está compartiendo gozosamente acerca de sus experiencias. Cuando él tiene debilidades, él entonces llega a ser más fuerte. Y escuché mucho acerca de mis estudiantes en el seminario. Entonces dice que es como presionar un botón. Como presionar un botón. Dice, usted tiene que sentir el dolor. Usted tiene que saber qué tan profunda es esa herida. Y entonces usted sabrá qué tan fuerte es Cristo. Y la realidad del pecado. Lo que Pablo está diciendo no es solo un lema, es una realidad, es real, es veraz, es algo que podemos experimentar nosotros mismos. Pablo lo que está diciendo, de lo que yo me quiero gloriar, de lo que yo me quiero jactar, es de que en estas debilidades mías el poder de Dios se perfecciona. Y comparado con los superapóstoles, que ellos hablan de qué tan grandiosos ellos son, qué tan asombrosos ellos son. Pero de hecho ellos no conocen sus propias debilidades, no conocen que ellos son meramente humanos. Y esas personas no ven la vida de Cristo en sus vidas. Y después de hablar de todo esto, Pablo quiere remover muchos de los malos entendidos de los conceptos que tienen la iglesia de Corintios. Así que si ustedes quieren hacer una comparación, definitivamente Pablo es superior a mucha de la gente de allí, pero él no quiere gloriarse acerca de sí mismo. En el tercer párrafo, Pablo todavía quiere jactarse de sí mismo, pero es porque él siente esa necesidad de hacerlo. Versículo 11. El título para este párrafo es para mostrar el corazón del Padre como un apóstol para edificar a la iglesia. Para edificar a la iglesia es que Pablo se está jactando para recibir la aceptación de la iglesia de Corinto, no solo como apóstol, sino como padre para la iglesia. Si usted habla acerca de qué tan grandioso es usted, entonces usted no tiene un corazón de padre. Usted piensa que esa persona es solo una persona que se jacta. Versículo 11. Pablo dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Así que cuando la gente dice, guau, qué tan bueno es usted,
Si usted es una persona que tiene baja autoestima, usted siente que usted no es así de bien, de bueno, entonces, y si nadie le dice qué tan grandioso es usted, pero usted continúa diciendo qué tan grandioso es usted, miren a mi ropa, ¡guau, qué excelente! Es un disfrute propio. Pero cuando la gente le mira a usted, lo que hace es reír dentro de sus corazones. Porque significa que esa persona no se conoce a sí mismo lo suficientemente bien. Si Jesucristo dice, yo soy Dios, nadie dice, es Dios. Así que Jesús o es un loco o es un psicópata. Pero si todas las personas dicen que Jesús es Dios y Jesús no lo admite, entonces es un decir equivocado. La verdad es que la verdad externa y la verdad interna tiene que ser la misma, tiene que haber consistencia. Así que cuando nosotros tenemos baja autoestima, nosotros tratamos de usar los comentarios, las alabanzas de otros para edificar nuestra propia imagen. Pero para una persona es muy importante que usted se conozca realmente bien a sí mismo. Si usted no conoce a sí mismo mejor, entonces, conociéndose a sí mismo, usted puede conocer al Dios que vive dentro de sí. Y entonces usted va a tener una correcta percepción de usted mismo, dentro de usted y fuera de usted, interna y externamente. Porque es una imagen gloriosa, dinámica dentro de usted, que no es algo que se estanca o que se para. Si usted para de crecer, eso significa que usted se ha estancado. Si después de 3 o 4 años usted se ha envejecido, que se ha envejecido mucho, si usted se da cuenta de que se ha envejecido mucho, y de si usted siempre habla de testimonio de cuando usted acababa de recibir a Jesús, pero usted ha estado en la iglesia por décadas, ¿no ha crecido usted después de eso? ¿No tiene usted nuevas cosas en su vida, nuevas experiencias con el Señor en su vida? Eso es lo que Dios murió, eso es lo que Jesús murió por usted. Y nada pasó después de eso en la década pasada que usted pueda compartir. Así que para que nuestra vida esté continuamente creciendo, nuestra vida es una vida que tiene que estar continuamente creciendo. Pablo está diciendo, yo tengo muchas cosas por encima de lo que estos apóstoles mencionan. Y en el versículo 12, realmente la verdadera señal de los apóstoles se da. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Versículo 12. Estos son los credenciales, las señales, la perseverancia de Pablo. Ustedes pueden mirar, él tiene tanta perseverancia en su vida. Cuando nosotros leemos los libros de Corintio, pero Pablo no se suprime a sí mismo. Él es muy perseverante. Por el amor de la gente de Corinto, él persevera. Él tiene mucha perseverancia. Y Pablo dice, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino que yo mismo no os he sido carga. Esto significa que cuando Pablo habla de otras iglesias, ¿significa que Pablo no aprecia la relación con la iglesia de Corinto? No es así. La iglesia de Corintios es una iglesia que está muy cercana al corazón de Pablo. Por eso Pablo escribió varias cartas a ellos. Y para muchas otras iglesias, Pablo solamente escribió una carta, pero a la iglesia de Corintios le ha escrito muchas cartas.
Así que Pablo está muy serio acerca de su relación con la iglesia de Corinto y él está muy abierto acerca de su relación con esta iglesia. Pablo está diciendo, si ustedes todavía piensan que yo a ustedes no les veo como importantes o tan importantes como las otras iglesias, perdónenme en este agravio. Nosotros tendríamos que decir de la pastora Pablo que él es súper humilde. Miren donde él dice, perdóname este agravio. Versículo 14, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y quiero decir esto de antemano, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Yo lo que quiero verlos a ustedes. A mí lo que me preocupa es mi relación con ustedes. Eso es lo que está diciendo en el versículo 14. Yo he experimentado dificultades en las relaciones interpersonales. Cuando yo crecía, ahora estoy hablando algo de que me sucedió hace muchos años atrás, mi relación con mi hijo era realmente muy mala. Y yo le dije a él algo de lo que yo me lamenté muchísimo. Yo le dije a él, si usted es realmente así, yo lo voy a echar. Deje mi casa. Si algo así sale de los labios de un padre, ¿no es eso algo de lo que uno tiene que lamentarse? Así que no digan palabras así. Pero cuando usted mira que sus padres son así, en tal condición o en tal condición, si usted no se enoja, si yo pudiera hablar con mi hijo como Pablo habló con esta iglesia, ¿ustedes creen que este es un diálogo que se hace en las películas? Yo no puedo decir algo así. Así que aunque usted no pueda hablar así, usted tiene que aprender a hablar de esta manera si usted realmente valora la relación, especialmente entre esposos y esposas. No digan cosas de las que ustedes se van a lamentar después. Si son palabras que usted no puede luego volver a tomar de regreso. Así que Pablo no está tratando de decir un diálogo que se pone en una película, no. Él dice, yo no busco lo vuestro, sino a vosotros. Cuando yo leo una oración de esta categoría, mi corazón empieza a palpitar más fuerte. Un padre puede ser así, hablando así, tan directo hacia sus hijos. Yo no quiero su dinero. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Iglesia de Corinto, yo no quiero hablar de dinero con ustedes. Lo que yo quiero es decirles que yo los amo. Y quiero decirles que después de muchos años, mi hijo se graduó de la universidad en los Estados Unidos y no podía encontrar teléfono en ese tiempo y yo estaba proveyendo para él. Yo no estaba esperando que él me pagara de regreso. Yo realmente creo que educación va a ayudar a la gente a que sean independientes. Pero antes de que él llegara a ser independiente, yo estaba dispuesto a apoyarle económicamente a él. Y hasta el día de hoy, yo nunca le he dicho a mi hijo, ok, ¿cuánto usted tiene que darme ahora que está trabajando? Nunca le he dicho eso. Pero cuando yo veo que su vida cada vez está mejorando y mejorando más y que su estatus de vida ha estado aumentando, yo estoy realmente muy feliz por él. Así que un verdadero amor no requiere que hablemos de dinero. Pero ¿por qué es que Pablo habla aquí de dinero en este caso? Pablo dice,
Versículo 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo realmente amaba la iglesia de Corinto. Versículo 16, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga. Así que cuando nosotros hablamos más, llega un momento en que uno se cansa de hablar. Porque algunas personas dicen, wow, usted habla de todas estas cosas en estas cartas. Usted solo está quejumbroso. Usted dice que quiere dinero, ahora dice que no quiere dinero. Pablo dice, ¿he yo tomado ventaja de ustedes? ¿Me he yo tomado ventaja de ustedes? Pablo lo dice una y otra vez. De hecho, si estuvieran apoyando los gastos de Pablo, no sería tomar ventaja de ellos, porque ellos, la iglesia de Corintio, nacieron de Pablo a través de Cristo, porque es una iglesia que plantó Pablo. Ellos deberían de apoyar económicamente a Pablo, pero Pablo no menciona eso. Inclusive Tito fue otro que no mencionó esto. Así que ni Tito ni los otros dos hermanos. Versículo 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? ¿Todavía quiere que nosotros discutamos con ustedes? Porque es que yo escribo una carta de esta manera. Pablo lo que quiere es enseñarles cuál es el propósito de esta carta. Delante de Dios en Cristo hablamos. Él quiere hablarles, pero no es solo a la iglesia de Corintio, es en Cristo que habla, y es delante de Dios en Cristo. Pablo está hablando delante de Dios en Cristo. Hablamos y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pablo ha dicho, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Pablo había dicho, ustedes pueden hacer de todo lo que quieran, pero no todo les conviene. Y en otra versión dice que no todo edifica. Así que todo es permitido, pero no todo edifica. Así que lo que sea que yo hago, dice el apóstol Pablo, es para edificar la iglesia. Es por la iglesia de Corintio. Y por la iglesia de Corintio Pablo está dispuesto a dar todo para edificarla. Si Pablo no habla de estas palabras, ¿podría Pablo edificar a la iglesia? La iglesia de Corinto ya ha cambiado su corazón. Y ellos estaban echando a perder a sí mismos. Así que lo que sea que hace Pablo lo hace por la edificación de la iglesia. Lo que sea que Pablo tiene que decir es delante de Dios en Cristo. Y si tiene que decirlo, lo dice. Él no se va a refrenar. Él no se va a refrenar las palabras que tiene que hablar. Así que seamos como Él. Hablemos nuestro corazón. Digamos las cosas. No andemos allí solamente riéndose. No mantengamos eso en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para poder decir lo que hay que decir. Versículo 20 y al 21. Si nosotros estamos en el perfecto amor, entonces no debería de haber temor, ¿correcto? Pero no es en una dirección solamente. Tiene que ser algo bilateral, no es solo una dirección. Así que Pablo tiene temor de que cuando él va a la iglesia de Corinto, que ellos vayan a estar decepcionados. Ese es el temor que tiene Pablo. Y el segundo temor que tiene Pablo es, como la iglesia de Corinto ha estado en una situación terrible por mucho tiempo, con el celo, con las contenciones, con el orgullo, con las ambiciones personales, con las murmuraciones. Así que el temor de
Pablo es que esta carta que él ha enviado, que las cartas que él ha mandado en el pasado no hayan provocado ningún cambio en la iglesia de Corintio. Así que hay algunos cambios en la iglesia de Corinto, pero él siempre tiene ese temor de que en la iglesia todavía hay gente que todavía tiene ese tipo de pecados. Y el siguiente pecado, el tercer temor que tiene el apóstol Pablo es que él llegue a avergonzarse de que la iglesia no, de que él no haya sido capaz de que la iglesia cambie, que haya gente que todavía esté pecando y que todavía esté en inmundicia, en impureza y que no quiere confesar sus pecados, y que eso es vergonzoso para Pablo. Así que ustedes pueden ver el dolor en el corazón de Pablo cuando él mira a la iglesia de Corinto. Y él comparte ese dolor con la iglesia de Corinto de manera directa. Así que hoy tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿hay muchos pecados aquí? ¿Hay muchos pecados aquí de los que no nos queremos arrepentir? ¿Estamos nosotros contristando al Espíritu Santo? ¿Estamos nosotros contristando a nuestra autoridad? En el capítulo 12 es como el apóstol Pablo abre su corazón ante la iglesia de Corinto, y es lo que él piensa en su corazón, y es como él el nivel de amor que tiene por esta iglesia y cómo se preocupa por la iglesia. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor nos hable a nosotros de manera personal. Vengamos ante el Señor y ofrezcamos nuestra gratitud a nuestro Señor. La gracia del Señor es suficiente para nosotros y su poder se hace perfecto en nuestra debilidad. Nosotros podemos estar en pie y es hoy día y es solo por la gracia de Dios. Yo estoy aquí y es por tu gracia. Estoy aquí por tu amor. Señor Jesús, estoy tan agradecido porque tu gracia abunda en mí.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Es solo por tu gracia que yo puedo vivir. Por siempre te alabaré. Por siempre alabaré tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque con tu gracia podemos vivir día a día, inclusive en nuestras debilidades. Gracias a ti, Señor Jesús, llegamos a ser fuertes. Qué grandiosa es tu salvación. Qué hermosa es tu salvación. Démosle gracias al Señor, que nosotros podemos entregarle nuestras debilidades al Señor. Demos gracias al Señor que podemos hacer eso. Gracias, Señor, porque tú nos aceptas, por tu amor por nosotros. Nosotros te alabamos porque tú eres un Dios bueno, e inclusive en nuestras debilidades. Tu poder es perfeccionado en nuestras debilidades. Te necesitamos, Señor. Y tu amor nos da aceptación. Tú nos entiendes, tú entiendes nuestras debilidades. Gracias porque tu amor es más allá, va más allá. Unámonos de dos en dos y compartamos acerca de los aguijones en nuestra carne. Y compartamos por qué Dios puso estos aguijones en su vida, en su carne.
Ahora usted puede orar por la persona con la que está compartiendo y oren unos por otros. Señor, yo te alabo. A ti, Señor Jesús. Y a ti te queremos dar las gracias. Te doy las gracias por mi vida, porque yo era muy insensible a las necesidades de la gente y eso llegó a ser una barrera entre mí y las relaciones con las demás personas. Y por esto, Señor, yo te pido que me ayudes, porque es solo a través de tu Santo Espíritu que yo puedo entender el corazón de otros. Y yo te alabo por esta debilidad que tú has puesto en mí. Yo te doy gracias a ti, Señor, porque yo puedo confiar en ti. No importa si es en nuestro cuerpo. Recientemente yo me di cuenta que mi espalda no está mal y que no puedo exponerme mucho al sol debido a problemas en mi piel, pero tú eres grandioso, Señor, y cuando nosotros entregamos nuestras debilidades a ti, Señor, entonces tú nos ayudas. Y cada día es un nuevo día, cada mañana es una nueva mañana. Tu gracia es abundante, Señor. Yo te seguiré, Señor, toda mi vida. Venimos ante ti, Señor. Y nosotros te entregamos todo nuestro ser a ti. Y nosotros te ofrecemos nuestras acciones de gracias en este camino de servirte a ti, Señor. Tú, Señor, llevas nuestras debilidades. Pongámonos en pie todos juntos y ofrezcamos al Señor nuestras acciones de gracias y nuestra adoración a Dios.
En todas las temporadas, tu bondad sobreabunda. A través del fuego y de la lluvia, tú, Señor, nos fortalecerás. En cada momento tu presencia está aquí. Señor, tu gracia es suficiente. En mis debilidades yo soy fuerte. En ti, Jesús, yo puedo vencer. Yo he vencido. Yo te cantaré. Cantaré de tu gran amor. Te seguiré toda mi vida. Yo les invito para que cierren sus ojos. Señor, te damos gracias. Todos tenemos aguijones. Así que entonces no podemos gloriarnos acerca de nosotros mismos. Pero de lo que podemos gloriarnos es de que tu gracia es suficiente para nosotros. Queremos clamar a ti, Señor. Que tú remuevas todo sentimiento de inferioridad que nosotros podamos tener debido a que tenemos estos aguijones. Y yo he recibido aquí de parte del Señor que su debilidad que las palabras que usted habla son su aguijón y que su falta de paciencia son su aguijón. Que cuando usted ve algo que usted no puede controlar su temperamento y ustedes sienten que ofenden a las personas, pero que usted no puede refrenar su enojo. Y algunos de ustedes tienen muy baja autoestima. No importa cuánto la gente le alabe o le elogie. No importa cuánto le elogien. Nosotros, Señor, tenemos diferentes tipos de aguijones. Y te pido a ti, Señor, hermanos y hermanas, no importa cuál sean los aguijones que ustedes tengan en sus vidas, abra su boca y dígale al Señor, dame gracia. Remueve este aguijón. No quiero ofender a las personas con mis palabras. No quiero ser impaciente. Ayúdame, Señor. Yo soy un sacerdote real. ¿Por qué yo me menosprecio a mí mismo todo el tiempo? Yo no quiero ser así, Señor. Por favor, Señor, ayúdame. Yo tengo esa debilidad en mi cuerpo y es tan difícil vivir con ello. Y cuando hago algo mal, ayúdame, Señor, remueve este aguijón de mí. Abran sus bocas, levanten su voz y clamen al Señor. Señor, nosotros queremos confiar en ti. Nosotros queremos que tú los remuevas, estos aguijones, y sabemos que tú quieres que confiemos en ti. Ore cada uno por sus propias vidas. Oren por sus propias vidas, hermanos y hermanas. Yo sé que hay algunos tesoros especiales, hay familias con tesoros especiales, y cuando ustedes tienen que lidiar con estos tesoros especiales, ustedes no saben cómo remover este aguijón. Y escucho al Señor diciéndoles a ustedes, mi gracia es suficiente para usted. Mi gracia es suficiente para usted. Y mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando usted no sabe cómo ayudar a su tesoro especial, cuando usted ve que es tan difícil, cuando usted se siente enojado, cuando usted siente que usted pierde toda su
paciencia. Yo escucho al Señor decirle a usted: mi gracia es suficiente para usted, mi hijo. Mi gracia es suficiente para usted, mi hijo. El Señor le está diciendo esto a cada uno de nosotros. Mi gracia es suficiente para usted. Señor, esto es lo que tú nos estás diciendo. Todos nosotros somos débiles por naturaleza, pero nosotros viviremos una vida victoriosa. En ti, Jesús, yo he vencido. Tu gracia es suficiente. Tu fortaleza está en mí. Cantemos esta canción todos juntos. En ti, Señor, yo he vencido. Declaremos la gracia de Dios. Tu gracia es suficiente, Señor. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. En ti, Señor, yo he vencido. En mi debilidad, tú eres fuerte. Declaremos la gracia de Dios una vez más. En ti, Jesús, yo he vencido. Tu gracia es suficiente, Señor. En mi debilidad, tú eres fuerte. En ti, Jesús, yo he vencido. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú has puesto aguijones en nuestras vidas. Y en todo, Señor. Es para la edificación nuestra. Así que lo que haya pasado en nosotros es para edificar nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a remover todas esas luchas, todas esas acusaciones, toda esa confusión de nosotros. Ayúdanos para vivir por tu gracia diariamente. Ayúdanos para no murmurar. Y si hemos dicho algo que lamentamos, ayúdanos, Señor, para ser integrados. Ayúdanos para poder entendernos a nosotros mismos de mejor forma. Yo les invito para que abran su boca, alaben a Dios y le den gracias, porque su gracia es suficiente y nosotros podemos siempre podemos superar eso una y otra vez. Sí, Señor, nosotros te alabamos, porque tú nos aceptas tal y como somos. No importa cuántas debilidades nosotros tenemos, aún así tú nos amas y nos aceptas tal y como nosotros somos. Y tú nos continúas elevando. Gracias por tu amor. Gracias, porque sí, tu gracia es suficiente para nosotros. Y ayúdanos para abrir nuestros ojos espirituales e entonces podamos ver no nuestros problemas, sino que tu gracia es suficiente. Y que podamos vivir por tu gracia diariamente. Quiero invitar a todos los líderes de célula para que levanten sus manos. Yo quiero que el Señor libere ese corazón de Pablo en ustedes y así nosotros podemos perseverar. Y que podamos continuar amando a nuestros miembros de célula y que podamos continuar perseverando por nuestros miembros de célula. Así que si ustedes ven líderes de células alrededor de ustedes, yo les invito para que ustedes oren por los líderes de célula que están alrededor de ustedes. Líderes de célula, levanten sus manos.
Señor, yo oro por cada líder de célula que ha levantado su mano para que ellos busquen tu gracia. Ayúdalos, Señor, para que puedan amar a sus miembros de célula con tu amor, Señor, aunque ellos tengan sus debilidades, sus dificultades. Aunque nosotros estamos dispuestos a escuchar sus corazones, a veces los líderes, los miembros de células esperan que nosotros escuchemos sus peticiones, pero Señor, tú conoces nuestras peticiones. Danos, Señor, gracia extra. Pablo es un ejemplo para nosotros. Y que así, cuando nosotros amamos de una manera, cuando nosotros amamos valerosamente, podemos tener ese corazón de los padres, y nosotros declaramos, no importa cuántas debilidades tengan nuestros miembros de célula, nosotros vamos a aceptar a aquellos que tienen necesidades. Nosotros declaramos que tu amor nos llena grandemente y que tu gracia es suficiente. Gracias, Señor Jesús. Quiero que veamos el versículo 9 y el versículo 10. Yo se lo voy a leer a ustedes y después ustedes lo van a leer otra vez. Porque Dios le dice y usted lo personaliza, le dice a Débora que mi gracia es suficiente para usted. Así que Débora se va a jactar, a gloriar en las debilidades para que el poder de Dios repose en Débora. Esto es lo que Dios le está diciendo, que Débora se regocija en las dificultades, porque cuando Débora es débil, Débora es fuerte. Así que entonces ahora lean esto con su propio nombre. Así que si usted puede, diga esto en su propia casa. Así que Dios me ha dicho a mí, Ámbar, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana yo, Ámbar, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, Ámbar, el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, yo, Ámbar, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo, Ámbar, soy débil, entonces yo, Ámbar, soy fuerte. Lean versículo 8, versículo 9 y 10 y lo personifican, donde dice yo o me, ustedes ponen su nombre. Aquí, Señor, venimos ante ti y oramos por todos los hermanos y hermanas que se encuentran en línea o que están aquí en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, yo les bendigo, mis hijos. Hoy, cuando leí lo que hemos leído en 2 de Corintios, versículo 12 y versículos de 9 al 10, estas palabras que ustedes han orado por ustedes mismos, que vayan a ser clavadas dentro de su corazón, allí registradas en su corazón. Y cuando usted está o tiene tentación de murmurar, cuando usted está tentado a decir algo negativo, yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que el Espíritu Santo le recuerde que usted tiene que gloriarse acerca de sus debilidades, pero en el Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús yo le bendigo para que en nuestras vidas ustedes y yo tengamos un aguijón que no podamos remover, pero que por el poder de Dios usted va a transformar o cambiar este aguijón en una corona, y usted va a poner esa corona en su cabeza. No es solamente su corona, sino que ese aguijón
va a ser una muestra de su amor por Cristo. Así que dígale al Señor, esta es una muestra de mi amor por ti, Señor. Y esta es, mi Señor, la gloria de Dios, porque Dios usa su gloria y su poder para ayudarle a usted, para que usted pueda vencer ante el enemigo. Y en el nombre de Cristo Jesús yo le bendigo. En el versículo 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aquellos que todavía no han creído en Jesús, yo le bendigo para que usted esté dispuesto a gastar su vida, a gastar su dinero. Y si usted es un líder de célula ahora, que usted está dispuesto a dar todo lo que usted tiene por sus miembros de célula. E inclusive cuando ellos no entienden su amor de manera real, aunque ellos no pueden hacerlo, Dios sí sabe, y Dios le va a pagar a usted de regreso, le va a dar a usted todo lo que usted necesita, y que lo que usted dé no lo va a dar de forma difícil, sino que usted va a tener abundantemente. Yo le bendigo para que cuando usted siga al Señor en este camino, que cada día usted va a ser un vencedor. Usted es un vencedor, y lo bendiga a usted en el nombre de Cristo Jesús. Este es el final del devocional matutino. Muchas gracias.